una oración. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos nuevamente digitalmente para poder escudriñar, examinar, leer y entender tu palabra. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo que nos des entendimiento divino, porque nuestras mentes tienden a no entender o a entender a nuestra manera. Y te pedimos que nos des pensamientos claros y entendimiento pleno para que podamos entender y luego obedecer lo que estamos entendiendo. Gracias te damos por nuestra iglesia, por los hermanos en Cristo que, que formamos esa iglesia y te pido, Señor, en esta tarde que nos bendigas con tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Me dicen cuando lo vean. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Sí. Ok. Entonces, les recuerdo que esta figura que se ve en la pantalla es uno de los seres vivientes que vio Ezequiel en su visión. Y dice que tiene, que en el pasaje que vamos a leer en un momentito, dice que tiene dos alas, dos pares de alas, perdón, son cuatro alas, dos pares, y con dos pares, con un par volaba, y son esas que ven las alas extendidas, y con otro se cubría. Entonces eso se va a ver en el trasfondo de la transmisión. Entonces vamos a comenzar. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En otros dicen bronce bruñido, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila, es decir, que la cara de la águila estaba atrás. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían
y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellas, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y oí, no puse el 23, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces en Ezequiel dice, vamos a ir como frase por el capítulo. Entonces en el 1.1 dice, aconteció en el año 30, y la palabra aconteció es literalmente siendo fue o habiendo hubo. Sería muy parecido a las frases que se usan en español, érase una vez o había una vez o habiendo una vez hubo, da esa idea. Entonces, a los 30 años de edad, los primeros levitas habían entrado en sus deberes. En el libro de Números, capítulo 4, 23, versículo 23, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, también lo vemos en el caso de nuestro Señor Jesús. En Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y también de su primo, Juan el Bautista, parece haber sido reconocido como el punto de partida de la obra de un profeta. El llamado de Jeremías cuando era niño fue obviamente excepcional.
Y otras teorías son, una, que los años se cuentan a partir de la era de Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor, que data de su despojo de la soberanía de Asiria, y que da aquí la fecha de 595 antes de Cristo. Pero contra esto se puede instar a que no hay evidencia de que esa era estuviera en uso en la época de Ezequiel, y B, que en ningún otro lugar se usa cronología histórica doble. Y otra teoría sería que los años se cuentan desde el descubrimiento del libro de la ley en el reinado de Josías. Y eso leemos eso en el segundo de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y lo mismo se nos relata en el segundo de Crónicas 34:14. Ahora, en el cuarto mes, la frase en el versículo 1, el cuarto mes. Tanto aquí como en el versículo 2, los meses probablemente se cuentan a partir del mes de Aviv o Nisan. Ahora, ¿recuerdan cuál evento ocurre en el mes de Nisan? ¿Cuál evento, cuál fiesta muy formal, muy serio, muy solemne ocurre en el mes de Nisan? Es la Pascua, con el cual comenzó el año judío, de modo que en el cuarto mes, conocido por judíos posteriormente como Tamuz, nos llevaría más o menos a junio o a julio. Entonces la frase entre los cautivos, literalmente el cautiverio, por el río Quebar. Quebar ha sido identificado como el Jaboras de los griegos, actualmente el río Kabur, que es un tributario del río Éufrates, que se eleva en la Alta Mesopotamia. Entonces vemos aquí la frase que dice, los cielos se abrieron. La frase que no se encuentra en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, que eso es interesante, ¿no? Aparece en el Nuevo Testamento. Vemos esta frase varias veces, 5 veces. ¿Alguien tiene alguna idea de en dónde? Una de las 5 veces, ¿pueden decirme? Los cielos se abrieron. ¿Nadie? Yo. ¿En la crucifixión de Cristo? Ah, no, pero No, eso no, sería ahí muy, fue muy que bueno. tembló, ahí fue que tembló, no, entonces no, Fue sí. tembló, ajá. Sí. Mm, Entonces la primera fue en el bautizo de de Jesús. Jesús, exacto. Ajá. Sí. Y Ajá. luego al ratito, después, Cabecita linda, pero contesta. Pues, ¿cómo contesta? Jesús hablaba con Natanael. Y luego durante el martirio de Esteban. Y luego en la visión de Apocalipsis. Entonces vamos a ver esos, Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y para mí es muy interesante que esta frase de que los cielos se abrieron solo se encuentra una sola vez y en el libro de Ezequiel, y aparece una frase muy parecida en estos 4 pasajes. Vamos a ver el segundo. Juan 1:51 dice, y le dijo Jesús a Natanael, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en Hechos 7:56, y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y en Hechos 10:11, Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Entonces es una frase muy, muy importante. Ahora vamos a ver la frase visiones de Dios. ¿Okay? Visiones de Dios. Las palabras admiten tres interpretaciones. La primera, grandes o maravillosas visiones, como en los montes de Dios, o cosas grandes que los ojos ven. En Salmo 36:6, los cedros de Dios. La segunda interpretación sería visiones enviadas por Dios. Y la tercera sería una teofanía. Y una teofanía es una manifestación real, una manifestación visible de la gloria divina. Y de estas, el tercero está más en armonía con lo que sigue aquí y en otros lugares, como en la teofanía de Isaías. Y vamos a ver aquí en el 6:1 de Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y también en Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras, en tu boca. Entonces, estas visiones se distinguen de los sueños, como lo hace el profeta Joel. En Joel 2:28, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces tenemos aquí la visión del joven Ezequiel, vio una visión. Y también en las visiones de Balaam, en el números 24, 3 y 4. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Entonces era algo que estaba viendo. ¿Okay? Y también tenemos la visión de Pablo. En 2 de Corintios 2:12, del 2 al 4, y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Y qué significa inefables? Palabras que no se puede expresar con palabras. Y para mí eso es algo muy, muy curioso. ¿Cómo sabía que eran palabras si eran palabras que no se podía expresar? A lo mejor fue en un idioma, en otro idioma, un idioma desconocido para Ezequiel, o que no podía escuchar. No sé. Entonces, estos 5 ejemplos presentan paralelos parecidos. Ahora vamos a ver el segundo versículo, el 5º año del cautiverio del rey Joaquín. La fecha de esta deportación es 599 a.C. Así que nos lleva a 595 a.C. como el momento de la primera visión de Ezequiel. Entonces, cuando él tuvo su visión, ya habían estado en Babilonia durante unos 4 años. Y fue para él y para sus compañeros exiliados un punto de partida natural para contar los años. Hubiera sido muy natural contar desde el comienzo del reinado de Sedequías, como lo hace Jeremías. Y vemos aquí el pasaje de Jeremías 39, 1 y 2. En el 9º año de Sedequías, el rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. En este tiempo, pero un año antes, los falsos profetas de Judá estaban profetizando el derrocamiento de Babilonia y el regreso de Jeconías dentro de 2 años. Y las expectativas probablemente fueron compartidas por muchos de los compañeros de Ezequiel en el exilio.
a quien se sentía así separado de sus hermanos y quizás perplejo por el conflicto de las voces proféticas. Se le dio en las visiones de Dios que él relata la guía que necesitaba. Podemos creer que afligió su alma con las malas acciones de aquellos entre los que vivía. Entonces, en el tercer versículo, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y eso de vino palabra es viniendo viene, tiene doble verbo, es una estructura muy interesante. Viniendo viene la palabra de Dios o habiendo venido, la frase representa como en cualquier otro lugar la inspiración consciente que hizo que los hombres sintieran que Jehová realmente les había hablado y que tenían un mensaje de él que transmitir. Entonces vamos a la primera y luego la última vez que aparece esta frase en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Entonces en Génesis, vamos a ver aquí, Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y su reaparición en el Nuevo Testamento, en Lucas 3:2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, el nombre del profeta solo aparece aquí, en este versículo 3 del primer capítulo de Ezequiel, y en el capítulo 24. Ahora vamos a ver la frase, la mano del Señor. Aquí nuevamente tenemos una frase de ocurrencia frecuente, usada de Elías en Primero de Reyes 18:46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y también de Eliseo en Segundo de Reyes 3:15, mas ahora traedme un tañedor. El tañedor es alguien que toca el pandero, perdón. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y también vemos lo mismo con Daniel en el 10:10 del libro de Daniel. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y en Isaías vemos en el 8:11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo. Y también lo vemos en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces la mano del Señor, así entre comillas, la mano del Señor es el símbolo natural de su poder. Y la frase parece usarse para infundir inspiración, la de un poder que constriñe y que no se puede resistir. Y Ezequiel lo emplea varias veces. Vemos aquí en el 3:14, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y en el mismo capítulo, versículo 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí y dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y en el 8:1, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y también en Ezequiel 33:22, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Brincamos al 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí. Brincamos al 41, y en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, los 10 días del mes, los 14 años, vino sobre mí la mano de Jehová. Entonces es una frase que usa Ezequiel bastante. Okay, pasemos al versículo 4. Y miré,
Y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso. Entonces, ¿cuál fue el significado de este simbolismo? De que venía del norte un viento tempestuoso. En Jeremías 1, 13 y 14 vemos, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y ese es un símbolo parecido que explica que los juicios que iba a sufrir Judá vendrían del norte, es decir, de Caldea, de Babilonia, sobre los paisanos del profeta. El profeta Ezequiel está en Caldea y lo que ve es el símbolo, no de calamidades, sino de la gloria divina. Probablemente el pensamiento principal aquí es que la presencia divina ya no está en el templo de Jerusalén. Puede que regrese por un tiempo para ejecutar el juicio, y vemos varias citas bíblicas en el libro de Ezequiel, y puede volver a partir. Entonces vemos en Ezequiel 11, 23 y 24, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en la visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Pero la gloria de Dios está en otra parte. Y el templo es como Silo había sido antes. Y vemos en Salmo 78, 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. Entonces la presencia de Dios se salió del tabernáculo de Silo. Ezequiel estaba mirando el símbolo visible de lo que Jeremías había declarado en lenguaje no figurativo. Y en Jeremías 7:12, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces podemos decir que su presencia se apartó por la maldad que hizo el pueblo. Y en Jeremías 26, 6 y 9, en el 6 dice, yo pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 9, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. De que habría salido del norte quizás esté relacionado con lo siguiente. En Job 37, 22, donde aparece como la región de la dorada claridad, el resplandor despejado de la terrible majestad de Dios. Dice, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Y en Isaías 14, 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y hemos escuchado esta frase, los lados del norte, ¿no? Donde los lados del norte son símbolos de la morada de Dios. Para los judíos, esto probablemente estaba asociado con la idea de que las alturas de las montañas del Líbano se elevaban hacia el cielo, o con el hecho de que el lado norte de Sión, y vemos en el Salmo 48, versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Los paralelos se presentan en los himnos asirios, que hablan de las fiestas de las montañas plateadas, los atrios celestiales, como los griegos hablaban del monte Olimpo, donde según ellos los dioses moran eternamente. Entonces, en la geografía legendaria de Grecia, los hiperbóreos, o la gente más allá del norte, eran una raza santa y bendecida, y los sirvientes elegidos de Apolo.
Posiblemente una aurora boreal, es decir, del norte, puede haber llevado a los hombres a pensar en ella como pensaban en la gloria del amanecer o el brillo del relámpago, como una revelación momentánea de la gloria superior del trono de Dios. Hasta ahora las señales de la teofanía, la aparición visible de Dios, que se acercaba eran como las del Sinaí, con un fuego que se encrespa. Principalmente se usó para una sustancia metálica de algún tipo, específicamente para un compuesto de 4 partes de oro y una de plata. Ahora vamos para el versículo 5 de Ezequiel 1. En medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ok, es interesante. Allí el griego en la Septuaginta dice seres vivientes, es la palabra zoon, que quiere decir vida, y de ahí sale la palabra en español zoológico, y esto significa ser viviente. Pero en Daniel 7, del 3 al 7, tenemos la palabra feria, que quiere decir bestia. No sé por qué puse beast. Estaba pensando en inglés. Entonces, bestia, beast. Y en Ezequiel 10:15 están identificados con los querubines. Y aquí podemos ver al pie de la página de la pantalla, pueden ver querubín, la palabra en el griego que significa querubín. ¿Okay? Del propiciatorio. Pero el hecho de que no sean nombrados así, aquí es una presunta evidencia de que Ezequiel no los reconoció al principio como tal, o con las otras formas similares que se vieron, como no se vieron en el templo, o en sus muros, en su Segunda de Crónicas. O lo que se ve es de hecho un desarrollo muy complicado de los símbolos de querubines que bien podrían parecerle extraños. Es posible que las esculturas asirias y babilónicas, los toros alados y los leones con cabezas humanos, que Ezequiel pudo haber visto durante su exilio, fueran elementos de ese desarrollo. Entonces vemos aquí la semejanza de un hombre. Aparentemente esta fue la primera impresión. Los seres vivientes no eran como las formas asirias que acabamos de mencionar, cuadrúpedos, es decir, cuerpo de animal y cabeza de hombre. Estaban parados y tenían piernas y manos como las que tenemos los hombres. Entonces en el Ezequiel 1:6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Notamos los puntos de contraste con otras visiones similares. En Isaías 6:2, cada serafín tenía 6 alas, como cada criatura viviente en Apocalipsis 4:8. Y número 2, en Apocalipsis 4:7 se distribuyen las 4 cabezas, una para cada una de las criaturas vivientes, mientras que aquí cada uno tiene 4 caras y forma. Entonces vamos a ver el versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Entonces el sustantivo probablemente se usa aquí para incluir la parte inferior de la pierna o de la pata. Lo que se quiere decir es que las piernas no estaban dobladas, la figura no estaba arrodillada. Lo que podemos llamar el simbolismo bovino aparece en el extremo y el pie o la pezuña real es redondo como el de un ternero. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. El profeta aquí parece describir cada detalle en el orden en que se les presentó. Lo que ve a continuación es cada una de las 4 formas tiene 2 manos en cada uno de sus 4 lados. Y con las alas se juntaban el uno al otro. Según lo interpretado por Ezequiel en el 11 y el 24 de este capítulo, 2 de las alas estaban siempre hacia abajo. Y cuando los seres vivientes se movían, 2 se extendían hacia arriba, de modo que sus puntas, las puntas de las alas, se tocaban unido.
Cuando estaban en reposo, estos no volvían a bajar. Entonces dice, no se volvían cuando andaban. Notamos el énfasis de la triple repetición del hecho. Vemos aquí y también en el versículo 12 y otra vez en el versículo 17. Ninguna de las cuatro formas giraba sobre su eje. El movimiento de lo que podemos llamar cuadrilátero compuesto era simplemente rectilíneo. En el versículo 10, el aspecto de sus caras. A la derecha ve el león, se ve el león, a la izquierda el buey, y mientras la cara del águila está atrás. Entonces, ¿qué significan estos símbolos? El rostro humano representa el pensamiento de que el hombre, hecho a la imagen de Dios, en Génesis 1:27, es el símbolo más elevado del Eterno. Mientras recordemos que no es más que un símbolo, el antropomorfismo es legítimo. Entonces, vamos a parar aquí un momentito, porque tenemos aquí antropomorfismo, es atribuir a Dios características físicas de un hombre, de un ser humano. Y eso es antropomorfismo. Y tenemos otro, teriomorfismo, atribuir a alguien aspectos físicos de un cuerpo de un animal. Eso es teriomorfismo. Y el culto a las deidades que son parte animal y parte humano se vuelve peligroso. Por lo tanto, está prohibido. Cuando toma forma concreta en metal o en piedra. Entonces, Daniel dice en 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces el anciano de días y uno semejante a un hijo de hombre es lo que vemos durante cuando estaban en el horno de fuego calentado 7 veces. Dice que vieron también cuatro. Dice rey, no habíamos metido 3 y dice sí. Entonces, ¿por qué se ven 4? Y uno de ellos era semejante a un hijo de hombre. Y también en la visión de Juan, en Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, esto representa el mismo simbolismo. Y número 2, el león había sido el emblema familiar de la soberanía, tanto en el templo de Salomón como en su palacio. Entonces en Génesis 49:9, cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y este es el símbolo del poder real de Judá. Aparece con una aplicación aún mayor en Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mientras que representa una de las grandes monarquías del mundo en Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, su uso heráldico moderno en las armas de Inglaterra y en otros lugares presenta otro análogo. Entonces, tenemos aquí el buey. El buey había aparecido como aquí también en Primero de Reyes
7:25 y 44, en compañía del león. Entonces tenemos el buey junto con el león. Notablemente los 12 bueyes que sostenían el mar o la fuente en el templo. Aquí también tenemos una especie de soberanía, el símbolo natural de una fuerza subordinada a los usos humanos. Tanto el león como el buey, como hemos visto, pueden haberse familiarizado con Ezequiel como sacerdote que ministraba en el templo o como exiliado. Entonces el águila era de manera similar, aunque no ocupaba su lugar en el simbolismo del templo, el emblema del poder real. Y así también lo emplea el mismo Ezequiel en el capítulo 17. Y también mientras en Daniel 7 el león tiene alas de águila. ¿Okay? Y en la escultura asiria, Nisroch, el nombre es análogo al hebreo águila, aparece una figura humana con cabeza de águila y siempre se la representa compitiendo o conquistando al león y al toro. Entonces los hechos sugieren la inferencia de que Ezequiel pudo haber visto este símbolo y también que además del pensamiento general de todos los poderes de la naturaleza, están sujetos al gobierno de Dios. También existía el pensamiento más específico de que los grandes reinos de la tierra no eran más que siervos suyos para hacer su voluntad. La reproducción de la forma de los cuatro seres con la variación ya notada en Apocalipsis 4:7 es en todos los sentidos, sugiere una inferencia natural de que los símbolos habían adquirido un nuevo significado a través de las nuevas verdades que habían sido reveladas. Entonces el rostro humano se haya conectado con el pensamiento del Hijo del Hombre que participó de la gloria del Padre. El buey con el de su sacrificio, el león con el de su soberanía sobre Israel, el águila, como el león de la tribu de Judá, el águila con la de llevar a su pueblo como en alas de águila a los cielos más altos, y la interpretación que se encuentra en los cuatro seres vivientes. Los símbolos de los cuatro evangelistas debe considerarse como el juego de una imaginación devota, pero no como el desarrollo del significado de Ezequiel o del libro de Juan. Entonces, en la tradición judía posterior, se asignan las cuatro formas, tomando el orden de Ezequiel, a las tribus de Rubén, Judá, Efraín y Dan, como los estandartes que generalmente llevaban cuando acampaban en el desierto. Pero esto obviamente está fuera del alcance de los pensamientos del profeta. Entonces, Ezequiel 1:11, así eran sus caras. Comparando este versículo con Isaías 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces se parece mucho. Entonces en el versículo 12, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Esta descripción pasa la fuerza que mueve las formas misteriosas. Y el sustantivo ruach en el hebreo, según la concordancia de Strong, dice que significa, la palabra ruach significa vida, ira, insustancial, por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional. Aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío. Entonces, todo esto quiere decir esta de ruach. Entonces, es aire con mucha energía. En Génesis 1:2 vemos esta palabra ruach. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruach de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y también la vemos en el tercer versículo del capítulo 6. Y dijo Jehová, no contenderá mi ruach, mi espíritu, con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y también lo vemos en el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu ruaj, de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Y en Isaías 47, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová, el ruaj de Jehová, sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y en Isaías 14:13 vemos el Espíritu de Dios, el ruaj de Dios, el ruaj de Jehová, quien enseñó al ruaj de Jehová, al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole. Ahora, en el Ezequiel 1:13, cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Entonces, ven esta frase, carbones de fuego. ¿Okay? La frase en toda la Biblia denota madera incandescente. El enfoque más cercano a su uso por Ezequiel está en 2 de Samuel 22:9. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y en 2 de Samuel 22:13, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Entonces los hachones son como antorchas. Y aquí la visión de Ezequiel en la que los seres vivientes eran incandescentes, bañadas, por así decirlo, en el fuego que bailaba a su alrededor, pero no los consumía. Y eso ha de hacerles pensar en el mismo símbolo de Éxodo 3:2, de la zarza ardiente que se ardía, pero no se consumía. Entonces, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y también la vemos en Éxodo 13:22, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y en el siguiente lo vemos en el 19:18, en el fuego del Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y fue muy interesante. Anoche estaba viendo un video de YouTube que dice algo del Sinaí verdadero, algo así. Y dos jóvenes habían subido este lugar, y cuando llegaron a la cumbre de la montaña, la piedra de la misma montaña, de cierto nivel para arriba, se veía quemada, pero la piedra quemada, negra la piedra. De la línea para abajo, piedra normal, de color como rosita, blanquita la piedra, pero de cierto nivel para arriba, sobre un área de ¿qué sería? Como de media hectárea. La piedra quemada, quemada, quemada. Fue muy, muy interesante. A lo mejor es el lugar, pero así dice. Entonces, del fuego de Jehová. Números, en el libro de los Números 11, del 1 al 3, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, y del fuego del cielo, segundo de Reyes 1:12, y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50.
Y hablando en general, fuego, a diferencia de luz, parece ser símbolo del poder de Dios manifestado contra el mal. Y también vemos la frase, nuestro Dios es fuego consumidor, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La luz roja del fuego tiene un elemento de terror que está ausente del blanco radiante de la gloria eterna y del azul del azul del cielo visible durante el día. Y de los relámpagos y truenos, en Éxodo 19:16 aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y en Daniel 16, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Otra vez hemos visto estas frases en Ezequiel, ¿no? Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y también en Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían perdón. Brinqué. Ahí está. Y 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y grande granizo. Entonces, ahora en el versículo 14, los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Entonces, la comparación implica aquí a la vez brusquedad y un brillo abrumador. Entonces, como que se movían de un jalón rápidamente. Y también vemos aquí esto de la brusquedad, Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, podemos ver aquí una comparación entre la acción de los 4 seres vivientes en este capítulo de Ezequiel y también la llegada o la venida del Señor, el Hijo del Hombre, cuando Él venga. Será movimiento parecido. Ahora el versículo 15. Ok, tenemos unos 5 minutos más. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Entonces, mientras el profeta miraba, se presentó otra maravilla. Se vio una rueda junto a los seres vivientes. Podemos comparar los análogos de las ruedas de fuego en la teofanía de Daniel. En el 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Y el carro de los querubines en 1 de Crónicas 28:18, además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Entonces, para nuestra consideración de hoy vamos a parar aquí en el versículo 15 y seguiremos primero Dios la semana que entra con nuestra consideración del primer capítulo de Ezequiel. ¿Alguna pregunta o comentario o algo de parte de alguien?
¿Nadie me escuchan? Sí, Tim. Muy bien. Cuando explicaste lo referente a los cuatro seres que tenían las cuatro caras, ahí me perdí un poquito en la explicación de la primera, que era la cara de hombre. La de enfrente era la cara de hombre. Vamos a volver Ajá. a la, permíteme tantito. Vamos a volver a la primera para que vean. Y esa es una interpretación artística. Inefable, es lo que preguntó usted. ¿Ok? Entonces la de enfrente es la cara de hombre, Ajá. al lado izquierdo es la cara del buey, la del lado derecho es la del... no se ve, pero se me olvida. Del león es el lado derecho y atrás es la cara de águila. Ajá. Sí, es cierto. ¿Eso era tu pregunta? Sí, sí. Es que ahí Sí. me confundí y como estoy anotando unas cosas, entonces ya no lo había anotado. Ajá. La cara de hombre, la cara de Sí. león, la cara de buey y la cara de águila. Ajá. Entonces, enfrente, cara de hombre. Atrás, cara de águila. Lado izquierdo, cara de buey. Lado derecho, cara de león. De león. Ajá. Así. Muy bien. Gracias, Tim. Pues yo creo que va muy detallado y pues está bien la comparación o la concordancia con las otras citas bíblicas en donde se encuentra lo relacionado a cada y eso uno de eso fue esos. lo que más me impresionó a mí, porque yo había leído el pasaje de Apocalipsis y también de Daniel y también de otras visiones que habían tenido los profetas. Pero es la primera vez que comparo los varios eventos y lo mucho que se parecen. Es algo para mí muy impactante. Que están viendo, los que tuvieron estas visiones separadas por muchos años, estaban viendo lo mismo, el de Isaías, el de Ezequiel, el de Juan, estaban viendo lo mismo, pero lo interpretan y lo presentan a su manera personal. Y eso para mí fue muy interesante, Claro. me llamó mucho la atención. Una cara que está la otra, la otra de ese lado y la otra de aquel lado. ¿Alguien más? Hermano, preguntaba que no sabía la definición de inefable. El concepto de inefable proviene de un vocablo latino que significa indecible y se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. Lo inefable, por lo tanto, no puede narrarse o expresarse. Eso es. Pero me parece como un poco bastante interesante porque dice, él oyó palabras inefables. Sí. Palabras que no se pueden expresar con palabras, pues entonces, ¿qué palabras eran? ¿Eran de un idioma desconocido de parte de Ezequiel? ¿O qué fue lo que escuchó? Porque dice, escuchó palabras inefables. ¿Qué habría escuchado? Quizás palabras que ni él mismo sabía qué querían decir. Por eso preguntaba que si era un idioma, para él, un idioma desconocido, que podía escuchar que eran palabras, que se escuchaban como palabras habladas, pero que él no las entendía. No sé, sería muy interesante. Le voy a preguntar al Señor algún día, ¿qué dijo? Gracias. De nada. Tim, también mencionaste la palabra ruach. Anoté algunas de los significados. Entre ellos decía que era espíritu, ira, vida, semejanza. No sé si me faltó alguno, porque es una lista bastante larga. Permíteme tantito. Lo voy a buscar.
porque es una lista bastante larga. A lo mejor lo encuentro aquí en esta. Porque me sorprendió a mí cuando lo leí, dice, yo pensé que espíritu es espíritu, pero es ira, es viento, es ímpetu, es como casi Viento. como energía. Ajá. ¿Es esta? No, Sí, viento también. Sí. no me acuerdo. Pero si quieres te los busco, los busco y te los mando por el email para que tengas la Ah, lista completa. sí, gracias. Ok. Anoté las citas, alguna cita bíblica, pero sí me parece interesante que una sola palabra tenga Ajá. varias explicaciones. Eso sí me pareció muy interesante porque yo Ujú. como dije, pensaba que era espíritu, pero es espíritu, es ira, no. Semejanza, vida, ira, Ajá. espíritu. Ajá. Mm, ¿Dónde está? más No tengo abajo. cómo buscar aquí. Está ¿Más como abajo? en el 1:11. Ok, entonces sí es para abajo. Sí. Abajo, abajo, en el 1:12, ahí está. Ahí está. ¿Sí lo puedes ver? Insustancial, sí, claro. Ok. Dice insustancial. Ajá. Aliento, enojo, ánimo. Oh, sí. No. Mm, lado también. Ajá. Es muy interesante. Vacío. Porque les di otros ejemplos por ejemplo, en eso del viento del Señor, Ajá. que seca el pasto. Ese es el ruaj del Señor, es el viento. Es decir, que el aire que sale de sus pulmones. Pero, bueno, Dios no tiene pulmones, pero que sale así, un viento que sale, como si Ujú. estuviera exhalando. Dice, pero solo de un ser racional. Ajá. Que siempre únicamente la usan para hablar de un ser racional, este Ujú. espíritu Ruah. Es interesante. Muy ¿Es interesante. en hebreo o en qué? Ajá, es el hebreo. Ajá. Dice el sustantivo Ruah, que en el hebreo significa tara, 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 tara. Ajá. Bueno, gracias, Tim. Muy bien. ¿Alguien más? Pues muy bien. Entonces terminamos por hoy. Le voy a pedir a Joca que nos despida con una oración, por favor. Ok, oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres espíritu, tú eres verdad y porque tú eres el gran yo soy, Señor. En esta hermosa mañana, tarde, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos comprender lo magnificente que eres, Señor, lo grandioso que es tu nombre, Padre, y agradecidos estamos. Te pedimos que quedes con nosotros el resto de esta tarde y que tu nombre sea glorificado sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias. Entonces abran sus micrófonos y prendan sus cámaras, por favor, para que nos podamos despedir. Gracias, Tim. Saludar y luego Saludos a despedir. todos. Sí. Sí, adiós, Hasta adiós. luego. Hasta luego. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Entonces, si Igualmente. quieren una tarea para la semana que Hasta entra, luego, entonces Nora. vuelvan a leer el capítulo 1 de Ezequiel y luego vamos a ir de allá a los capítulos 8, 9, 10 y 11 de Ezequiel. Entonces, capítulo 1, capítulos 1, 8, 11. 9, 10 y 11. Ok. Porque creo que vamos a poder terminar
el primer capítulo, pero así que pueden tener en mente lo que estamos estudiando. Pues muy bien, entonces cuídense mucho. Hasta Saludos, luego a saludos. todos. Adiós, Buenas adiós. tardes. Dios Bendiciones. les bendiga. Bonita tarde. Bye. Igualmente, hermana. Saludos. Ah. Adiós. Ok.